¿Cuántos tiene el delito de...? Bueno. No, es que ya lo explicó él. A ver, el MP te dice que son unas cuantas y cuando en realidad tiene un delito o un tipo penal, 70, 50. Entonces, el juez no puede estar atento a todas las hipótesis normativas y todas deben acreditarse, ¿no? Digo yo, en comparación de la amiga, ¿no? Pero sí, es mi hermana y todos los jueces la realidad son muchísimos. Pues claro, yo siempre he dicho por algo son jueces, ¿no? Si no, cualquiera podría ser juez. Yo dijo el juez, dijo lo que estoy diciendo, ser juez de control y de juicio es muy, muy complicado. Sí, lo es. Un razonamiento probatorio que hay que dominar. Sí, lo es. ¿Qué tiempo tiene usted de juez? Voy a hacer un año ya en 17 días. ¿Un año? Un año. Sí, ya un año tan rápido. Yo le dije, ya ves, esto ya va a ser quién sabe, pero... Sí, bueno, es que siempre hay trabas institucionales, ¿no? Uno reconoce que no depende de uno. Y bueno, se dan momentos en los que se reconfigura la estructura de todo el sistema. Entonces, con el actual consejo, pues yo no tuve ningún problema. Pero saben de antemano que pues no soy de los que reciben instrucciones y ese tipo de cosas. Entonces, sí, lo mismo que iniciaron. Sí. Bueno, cuando usted me diga. Sí, ya ustedes nos dicen, ¿eh? La titular se va a incorporar. ¿Es necesario tener este aquí? No se toca, ¿Sí? pero Bueno. que nos dan como las preguntas, pero yo hay algunas que si se la hago solamente va a decirme, ay, licenciado, entonces mejor las taché. No cierra porque si no se escuchan los ruidos. Cuidado con la cámara, por favor. Y cuando venga la verifica, ¿no? ¿Ya lo pasó? Sí, por favor. Ahí está bien. Ahí se ve. Nada más ahorita hablamos un poquito más fuerte. Y solamente hay 2 micrófonos, somos 5, entonces hay que alzar un poquito la voz para que también la cámara de los teléfonos. O incluso se lo pueden ir pasando. Así nos hicieron en la Cámara de Diputados una vez que fuimos. Sí, hablan aquí con el micrófono y se lo pasan. Y ya, sí, se lo van pasando, se lo van prestando, sin ningún problema. ¿Me va a entrevistar aquí la maestra? Sí. ¿O alguien que se siente aquí? Ahí se va a sentar nuestra titular. Ella ahorita llega y se incorpora ahorita. ¿Pero las preguntas serían de usted? Sí. Ah, perfecto. Entonces voy a reubicar mi cámara. Sí, como usted gusta. Para que... La ponemos en el centro. Aquí va a estar la titular. Ella de pronto igual participa, ella comenta también y pues va a conducir la maestra lo que es la bueno, podcast, ¿no? te agradezco mucho. La voy a reubicar un poquito. Tú acá, llega, pausamos y hacemos el cambio. También se puede editar, cualquier cosa lo van a editar, como es grabado. Entonces, si quieres, empezamos acá para que no se vea desbalanceado, ¿no? Desproporcionado. ¿Alguien va a pasar de este lado? ¿Alguien va a pasar así? No, creo que no. ¿Ya no? Ajá, bueno, entonces para dejarla acá. Pero le vamos a poner pausa. ¿Dónde queda acá? Ah, ¿Ah? ¿Qué? Ok. sí. Que ya empecemos. Listo. Porque pues tiene mucho tiempo contado. Sí, pero como está que la ¿Crees que ya la cámara va a ser más? Sí, ahorita vamos a pausar. No hay problema, ¿eh? Así está bien. No, pero hay que estar con el paso, por eso. Porque pausar también la toma de la cámara después. Bueno, ya. ¿Ya? Vamos, ¿qué es? ¿Está bien? ¿Sí iniciamos? Ok, vamos. Ustedes nos dicen, ¿eh? Yo ya sé. Creo que sí. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está. Comenzamos en 3, 2. Hola, buenas tardes.
Les saluda su servidora Lorena Medel García, directora de Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. También está con nosotros nuestro subdirector, licenciado Rogelio Hernández Pérez. Licenciado, buenas tardes. Pues el día de hoy estamos muy contentos ya en este cuarto programa, que ha pasado muy rápido la semana, y durante estos 4 días hemos tenido invitados muy importantes, conocedores del sistema, pero sobre todo operadores del sistema. Y hoy no es la excepción, ya que se encuentra con nosotros el juez Daniel Mendoza Medel, que muchos de ustedes ya lo conocen porque hemos participado en algunas conferencias a través de la vía Zoom, a través personalmente, algunos hasta han cursado a lo mejor alguna clase de alguna maestría. Todos sabemos que el juez es un operador experto en la materia y por eso lo tenemos el día de hoy para que nos dé una pequeña reseña del tema que se llama el camino hacia la justicia. ¿Qué significa ser víctima? Este tema lo hemos escogido específicamente porque muchas de las víctimas, la ciudadanía en sí, pues está cansada de no encontrar esa justicia, ¿no? Pero antes de entrar a este tema, pues primero que nada vamos a darle la bienvenida, le damos la más cordial bienvenida, señor juez, por parte de nuestra titular, la licenciada Lizeth Gallegos Lozano, que en un momento más se incorpora con nosotros. Y antes que nada, le pedimos que nos diga a nuestra audiencia un poco de su reseña, de su trayecto laboral en el Poder Judicial del Estado. Adelante, señor juez. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, maestra Lorena, maestro Rogelio, amigos, muy buenas tardes. Pues como lo dicen acertadamente, he estado en el Poder Judicial del Estado de Puebla durante ya casi 20 años. Prácticamente ha sido todo un camino, una lucha constante de preparación, de sufrimiento y también de experiencias muy agradables, como conocer a gente tan extraordinaria como en el caso de Lorena y de Rogelio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues tengo preparación en el sistema penal acusatorio por más de 1,500 horas acreditables, tengo 2 maestrías, tengo especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tengo una especialidad en el sistema penal acusatorio en el entonces denominado Instituto de Estudios Judiciales, actualmente Escuela Estatal de Formación Judicial. Tengo otra maestría en la Escuela Estatal de Formación Judicial, actualmente soy catedrático de diversas universidades en posgrado. Y bueno, incluso pues me dedico a todo tipo de cosas. Debo decir que el día de ayer incluso estuve dando una conferencia a niños, niñas y adolescentes de una primaria y también de una secundaria, donde se reunieron más de 600 personas escuchándome a efecto de escuchar cuáles son las consecuencias jurídicas de nuestros actos cotidianos. Prácticamente es una labor titánica la que realizamos los jueces, las juezas del Estado de Puebla y, ¿por qué no?, nuestros compañeros y amigos de la Federación. Nuestro trabajo prácticamente se centra en vigilar los derechos de todos, porque, querida maestra Lorena, gracias, los jueces somos garantes de los derechos de todos y de todas. Así es. Y pues bueno, nosotros escogimos este tema, señor juez, el camino hacia la justicia. ¿Qué significa ser víctima? ¿Qué podríamos decirle a nuestra audiencia? ¿Qué significa ser víctima? Una víctima en realidad puede estar localizada en cualquier parte de una población, de una comunidad, de un territorio determinado. Fíjate que nosotros generalmente pensamos que las víctimas son aquellas personas necesariamente que se encuentran en medio de un delito, pero esto no necesariamente es de esa manera. Incluso las personas más adineradas pueden ser víctimas. Aquellas que se encuentran en posiciones altamente y socialmente favorecidas también pueden ser víctimas. Es decir, que hace falta un momento de vulnerabilidad para que pues, se nos ponga en un estado de víctimas. Las víctimas dentro de un proceso penal son aquellas personas que sin necesidad, sin justificación, se encuentran en el proceso final de un acto delictivo, antisocialmente conocido como hecho delictivo. Definitivamente me parece que el hecho de ser víctima no necesariamente precisa de una causa penal o de una causa judicial para que alguien nos diga, tú eres víctima. Y de acuerdo con este papel, tú vas a ser una víctima en ese expediente. Si lo pensamos bien, en realidad la brecha de las víctimas individualmente consideradas
el número estadístico es muy poco, porque los delitos en el Estado mexicano son bastantes. Y de esa manera, si nosotros pensamos en el efecto de la denuncia y sus consecuencias, las víctimas es un número menor. Sí. Y los delitos que se generan son mucho mayores. Eso quiere decir que no necesariamente para ser víctimas debemos de estar en un papel, en un expediente, sino que más bien es una cuestión de facticidad. Ser víctima podemos serlo cualquiera de nosotros, incluso en este momento. Ok, pues hace un momento antes de iniciar nuestro programa, mi compañero Rogelio hablaba sobre un tema que a mí la verdad me llamó mucho la atención y que es el diagnóstico jurídico penal. No voy a desaprovechar esta oportunidad que está ahora con nosotros para que nos hable o nos explique un poco de este concepto de diagnóstico jurídico penal. Claro que sí, Lorena. Nuestra titular, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestra Lisette? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Liz Gallegos, Yo soy muchas Daniel. gracias, ¿Qué tal? juez. Al contrario, Gracias. muchas gracias a usted. Doctor Paul. Hola, ¿cómo está? Yo soy Daniel. ¿Qué tal? Y licenciado Amado Falcón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel. Un gustazo. Mucho gusto, maestro. ¿Cómo está usted? Bastante bien, muchas gracias. Samantha. Iba para allá, le dije que se sentara para que iniciara con nosotros. Sí, me hace falta la doctora Samantha. Gracias. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un gusto. Hace un poquito de calor. Sí, falta ventilador. Lo podemos poner, solo que sí se escuche en la otra. ¿Lo ponemos? Bueno, a mí no me molesta, ¿eh? La No, a mí verdad es tampoco. que Falta otro lugar. Sí, podemos ponerlo. Sí. Que se pase para allá, por favor. Y micro armado de este lado. Gracias. muchas gracias por recibirme. No, gracias Maestra por la confianza, Lisette. porque para usted es muy importante sus conocimientos, nos los comparta y llegue a todas nuestras víctimas, a todos los poblados y pobladas, a todo el estado. Claro, totalmente, sí. No hay nada como la tecnología aplicarla, utilizarla, pero para este tipo de acciones Sí. que son importantes. Sí, claro, totalmente. Ustedes nos indican. ¿Se podrá que muevan un poquito mi cámara? Es que creo que se movió un poquito hacia mi derecha para que salga la maestra Lisette. Ojalá se pueda ver bien ella. Muchísimas gracias, qué amable. Qué amable. No es necesario, en una de esas no es necesario el ventilador, vaya, no pasa nada. Ahora terminamos todos así derretidos. Sí, pero qué bueno, porque pues yo ya estoy pasado de peso, entonces no puedo llegar a mi meta. Me cuesta mucho trabajo dejar el pastelito y todo eso. Aquí en la comisión, cuando guste. ¿De verdad? No les da tiempo de desayunar, comer y cenar. Ah, perfecto. Sí, están tan comprometidos bueno. Sí. por el servicio y por trabajar que luego se les olvida comer. Me imagino, sí, Bueno, en pero todos lados. También nuestra titular ya se encarga de alimentarnos honestamente. La verdad que siempre se preocupa Bueno. y hay ocasiones, Bueno, o maestra, más bien qué bueno. todas las semanas, siempre tenemos un lugar donde vamos a desayunar o a comer, porque No, pues qué ella bueno. siempre nos trae. Qué bueno, pues es que son Sí, derechos humanos, son derechos humanos. La verdad. Y de verdad que si alguien nos cuida, pues al mismo tiempo está cuidando la gestión del trabajo, porque las personas que están debidamente alimentadas, obviamente con un espacio en la tarde para poder estudiar, para poder desarrollarse, estar con su familia, esas personas van a llegar muy motivadas al siguiente día. Y sabe, los únicos beneficiarios están allá afuera, es la gente real que está allá afuera. Sí. ¿Qué le digo? Ustedes Pero sí. nos dicen, Sí, doctor Paul Hernández. Ya me dio su... No, es Paul Hernández Romero. Sí. Sí, ¿no? ¿Me presta su lapicero, por favor? Muchísimas gracias, qué amable. ¿Usted es el doctor Paul? Los voy a anotar porque si no se me va a olvidar. ¿Usted? Samantha. Samantha.
Samantha, es con H intermedia, ¿verdad? Estudiante de estomatología. Ah, y atleta extraordinario. destacada. Vas a ser dentista, entonces. Les decimos coloquialmente de esa manera, pero sé perfectamente que son estomatólogos. Estomatólogos. Sí, yo soy abogado, notario y actuario, pero todos me dicen LIC. No, todos me dicen LIC. Le digo, hola, ¿qué tal? ¿No? LIC. Lorena. Sí, Lisette. Déjenme Liz. Amado. Me gusta más Liz. Amado. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, estamos en esta distribución. Izquierda. Y aquí, derecha. Así está bien. Muchísimas gracias. Estoy listo. Sí, no tenemos muchos micrófonos, entonces cuando se les dé el uso de la voz, les paso el micrófono para ¿sí? Pues sí, lo voy a hacer igual que usted. Para compartir. Claro, claro. Eso que se ve equilibrado. Empezamos a hacer. Pero a partir de la pregunta que iba a hacer, ¿no? Como ustedes Sí, ¿no? quieren empezar seguimos en la pregunta, empezamos de cero, como ustedes quieren. Como usted me instruye. ¿Cómo va? ¿Sí? Ya como vamos. Sí. 3, 2. Estábamos en este punto en que el señor juez nos iba a platicar un poco sobre un término que antes de iniciar el programa estábamos hablando y que nos pareció muy importante, que es el diagnóstico jurídico penal. Pero antes de eso, les vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados que tenemos el día de hoy y que nos da mucho gusto tenerlos, porque el día lunes pues solamente estábamos mi compañero subdirector y yo, el día martes ya se fueron sumando más y ahora ya estamos más. Eso significa que nuestro programa pues cada día es más importante. El día de hoy nos encuentra con nosotros y nos acompaña la futura doctora estomatóloga y una atleta destacada que muchos ya han de conocer, obviamente, y es Samantha Oaxaca Gallegos. Bienvenida, Samantha, muy bienvenida a la comisión. También se encuentra con nosotros el doctor Paul Hernández Romero. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido, bienvenido. Y también se encuentra con nosotros, que ya el día de ayer nos acompañó, nos hizo favor de acompañarnos, el licenciado Amador Falcón. Licenciado, muy buenas tardes. Y también se integra con nosotros nuestra titular, Lisette Gallegos Lozano. Licenciada, muy buenas tardes. Está el día de hoy con nosotros el juez Daniel. Pues ya los presentamos hace un momento. El juez está como juez de enjuiciamiento ahorita en el Cerezo. Y pues el día de hoy nos está acompañando con este tema que lo hemos denominado el camino hacia la justicia. ¿Qué significa ser víctima? Le damos el uso de la palabra al señor juez para que continuemos con este tema que es diagnóstico jurídico penal, para que podamos aprender un poco sobre este tema que nos parece muy importante. Claro que sí, maestra, maestros, doctores. Fíjense que el diagnóstico jurídico penal es un tema relevante en el mundo del derecho penal, porque debido al diagnóstico jurídico penal, un profesional, operador jurídico, ya sea juez, ya sea agente del Ministerio Público, un asesor jurídico victimal, un litigante, puede determinar con precisión qué, antes de saber cómo va a proceder a resolver ese caso particular. Nosotros recordamos las palabras de un extraordinario maestro, doctor en Derecho, y es uno de los máximos exponentes del derecho penal mexicano actualmente, el doctor Enrique Díaz Aranda. Él manifiesta que antes de hacer cualquier cosa en la vida cotidiana debemos de establecer con precisión el qué y posteriormente preocuparnos por el cómo. El diagnóstico jurídico penal sigue esas bases. Se trata naturalísticamente de encauzar la definición de un caso individualmente considerado para poder definir con precisión qué es lo que tenemos frente a nosotros. Una vez que podemos definir con precisión qué tenemos frente a nosotros, entonces vienen las preguntas procedimentales. ¿Cómo le doy salida? ¿Alcanza algún mecanismo alternativo de solución de controversias? ¿Un procedimiento abreviado? ¿Me voy por el procedimiento ordinario? ¿O qué hago con ese asunto a efecto de poder darle un cauce? Nosotros podríamos diagnosticar un asunto de manera jurídico-penal prácticamente con los elementos de la clasificación jurídica, que es tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Una vez que nosotros establecemos estos campos de acción,
podríamos formular los títulos de imputación a que se refiere la doctrina de Rubén Quintino Cepeda. Es uno de los mexicanos más extraordinarios, uno de los pensadores más importantes del derecho penal contemporáneo. Por ejemplo, para decir que una persona individualmente considerada pudo sufrir lesiones consumadas instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Una vez que tenemos esta línea de imputación, entonces nosotros podemos definir con precisión y exactitud cuáles son los elementos del particular tipo penal. Y es que déjame decirte, Lorena, que en el mundo real los operadores jurídicos en realidad invertimos las posiciones. Lo que hacemos es generar primeramente un bosquejo del delito. Fuiste víctima de despojo, y la víctima de despojo en el mundo real dice, bueno, me van a amparar, me van a proteger por despojo. Y lo que a continuación hace el operador jurídico es desglosar los elementos del tipo, sin advertir que primero debe de generar un diagnóstico jurídico penal para establecer con precisión qué tenemos frente a nosotros. Y una vez que podemos establecer tanto la clasificación jurídica como el título de imputación, entonces y solo entonces podemos establecer con precisión y exactitud los elementos del particular tipo penal. Afortunadamente tenemos una metodología que yo he denominado la sistemática del derecho penal, por virtud de la cual es posible fragmentar una norma penal general y abstracta en trozos. Porque cuando el legislador nos entrega un producto, luego de advertir un suceso en la sociedad, un suceso repetitivo y que lastima a las personas, por ejemplo, muchos feminicidios, genera un proceso legislativo y al final de este proceso nos entrega un producto. Ese producto es una norma penal general y abstracta que va conformada por un tipo y por una punibilidad. Lo que los operadores también creen erróneamente es que el tipo penal se puede extraer de esa norma. Sin embargo, antes de generar esta operación, lo que en realidad necesitamos hacer es aplicar una herramienta que se llama sistema o sistemática jurídico-penal, por virtud de la cual nosotros podemos desmembrar en secciones la norma penal general y abstracta para definir con precisión cuántos tipos penales tenemos. Si nosotros examinamos la Ley General para prevenir, erradicar y sancionar los delitos en materia de trata de personas, podemos determinar que en los artículos 10 y 13, cuando los combinamos, nosotros obtenemos alrededor de 1.500 tipos penales. Sin embargo, cuando el agente del Ministerio Público dice, yo formulo imputación en contra de Daniel Mendoza por el delito de trata de personas en su vertiente de explotación, dice previsto y sancionado en los artículos 10 y 13 de la Ley General mencionada. Sin embargo, deja de advertir que dentro de los artículos mencionados, 10 y 13, tenemos un total de 1.500 figuras delictivas. Entonces, si nosotros generamos imputaciones genéricas, eso lleva como consecuencia romper principios tanto de congruencia como de la lógica formal. Esto es, la estructura que conforma la lógica formal, como lo pudiera ser el tipo penal, es decir, el principio de identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente. Además de que debemos de tener en consideración que si la conducta se formula sobre un solo suceso y si me estás abarcando 1.500 conductas, querría decir que yo con un solo acto encuadré mi conducta a 1.500 formas que el legislador previó al mismo tiempo, y eso es ilógico. Desde ahí tenemos problemas. A mí me parece que todos debemos de estar conectados con la misma manera o con una misma metodología a efecto de poder diagnosticar jurídico-penalmente las conductas antisociales. Y desde luego que en eso también está involucrado la Comisión Estatal de Víctimas. Pues muchas gracias, la verdad es que estamos muy agradecidas con usted, con esta charla, con esta plática. Licenciado Falcón, ¿usted tiene alguna duda con lo que acaba de explicarnos nuestro juez? No, al contrario, el juez acaba de explicar cómo es su señoría acaba de explicar en pocas palabras cómo es, y muy digerible, cómo es exactamente todo, desde el punto de vista de un litigante, muchas veces lo que buscamos cuando viene el debate respecto de la imputación o respecto de la acusación, respecto del tipo penal, ¿no? Que a veces algunos le llaman como el modelo lógico matemático, si suman, si tienen los elementos, la cantidad de formas que puedes cometer un delito y que desafortunadamente
por carga de trabajo, por situaciones, se hacen imputaciones de manera genérica. Pero creo que ahí es donde entra el asesor jurídico y la ley nos faculta para decir, oiga, de estas 1500 situaciones, la víctima sufrió específicamente estas condiciones y la ley nos los permite, si me equivoco, me corrijo, pero la ley me permite decir, inclusive hasta cuando hay una precisión en la imputación, usted antes de preguntarle a la defensa, le pregunta al asesor alguna manifestación, alguna aclaración, algo que tengan que hacer, y muchas veces uno como asesor tenemos la chamba de decir, oiga, hay que manifestar esto, hay que citar los hechos, hay que citar todo eso, porque si no se cuadra de manera adecuada la imputación o la acusación, el debate, ya sea en un debate de una audiencia inicial o el debate en una audiencia de juicio, es un tanto ambiguo, y entonces de repente empezamos a decir, sí, pero una vez pasó esto hace 3 años, y bueno, la acusación fue del 8 de noviembre, sí, pero también sabe que usted pues también el 10 de diciembre también se puso otra vez, y empieza un problema. Entonces la técnica jurídica es algo que como litigante, como asesor jurídico, siempre buscamos pulir y seguir trabajando y estudiando, porque ya no solamente es un litigio entre partes, es velar por la víctima y velar por lo que puede ser, y muchas veces a la víctima, lo platicamos ayer, es bien complicado cuando la víctima dice, también dile al juez que no me da para la quincena, también dile al juez, señora, eso no es parte del debate ahorita, yo entiendo que es todo un entorno. Entonces todas estas situaciones que usted nos acaba de mencionar, que nos acaba de decir, es claramente lo que tenemos que hacer, y yo lo único que le pude decir es, ¿hay alguna metodología para hacer este diagnóstico, señoría? Partimos del hecho, partimos del tipo penal, partimos de todo un entorno. ¿Qué nos recomienda hacer usted para tener este diagnóstico? Usted acaba de decir, no empezar por lo último, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos para tener exactamente este diagnóstico y poderlo sustentar tanto en hecho, en derecho, en jurisprudencia e inclusive en doctrina, ¿no? Que ya de repente los debates empiezan a ser un tanto más centrados en esos grupos. Entonces, a usted como autoridad, ¿qué orden o qué pautas cree que son necesarias para poder tener exactamente esta cuestión del diagnóstico jurídico y especificar que la imputación no sea genérica? Porque si lo dejamos pasar, a final de cuentas, a quien podemos perjudicar indirectamente es la reparación del daño de la víctima. Claro, totalmente. La reparación del daño en favor de la víctima es uno de los altos derechos que tiene una persona que ha sufrido las consecuencias del delito, y esto se establece de esa manera en el Pacto Federal, tanto en el artículo 17 que consagra el derecho al acceso a la justicia, como en el 20 apartado C fracción cuarta, la reparación del daño. Prácticamente, si estos dos derroteros constitucionales entran en juego en un caso individualmente considerado, podríamos establecer que la víctima, como cualquier persona y sujeto de derechos, puede acceder no solamente a la justicia, sino también a un pago integral de la reparación del daño en términos de lo que establece el artículo 26 de la Ley General de Víctimas. Los pasos para el diagnóstico jurídico penal, tanto para vigilar los derechos del imputado como de la víctima, serían los siguientes. Primero, para establecer el qué y posteriormente el cómo, podríamos definir que, ya que en el Estado mexicano existen dos procesos o procedimientos penales, tanto el tradicional como el acusatorio, y van a la par, van corriendo al mismo tiempo. Actualmente hay cantidad de asuntos tradicionales como cantidad de asuntos crecientemente en el sistema penal acusatorio, donde su servidor es juez. Lo que tendríamos que hacer primero es definir con precisión y exactitud si mi asunto se pertenece a uno o a otro sistema. Vamos a empezar desde ahí. Cuando yo pregunto esto en el posgrado, recibo muchas respuestas, pero de todo tipo. Yo ocupo este criterio y yo ocupo este otro, y para mí es importante esto otro, y para mí los hechos, por ejemplo. Sin embargo, la respuesta directa, y para evitarnos el debate, y que está plasmado, por cierto, en la jurisprudencia de la novena época, en la jurisprudencia de la 10ª época de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, es que debemos de tomar en consideración la fecha de la denuncia o de la querella, porque es justamente esa fecha en la que empieza el procedimiento penal. No importa si es tradicional, no importa si es acusatorio. Cuando la persona víctima del delito viene a las instalaciones de SEAVI o acude con un agente del Ministerio Público e informa con su voz que ha sido víctima de un suceso que le laceró, que vulneró sus derechos, sus bienes jurídicos, entonces en ese momento
Un operador del sistema debidamente preparado, de las primeras cosas que le va a preguntar, si es que los hechos ya tienen mucho tiempo, es: ¿y ya denunciaste? ¿Y cuándo fue esa denuncia o cuándo fue esa querella? ¿Qué es lo que estamos buscando ahí? Prácticamente definir el sistema. Porque hay muchos sucesos, obviamente, que son actuales. Me robaron ayer, me desaparecieron a un familiar hace 2 semanas, indudablemente sistema penal acusatorio. Pero ¿qué sucede cuando nos plantean asuntos de hace 20 años? Definitivamente vamos a buscar 2 temas: prescripción y el sistema. Entonces primero busquemos el sistema. La fecha de la denuncia, la fecha de la querella nos va a definir el sistema con precisión. Una vez que ya no tenemos duda acerca del sistema y ya sabemos que no es tradicional, ¿o qué creen? Se tenía que investigar por virtud del tradicional y se montó una investigación en el sistema penal acusatorio, y eso quiere decir que hay una falsa investigación, una incorrecta investigación. Yo no dudo que actualmente en las agencias del Ministerio Público tradicionales, donde hay muchas averiguaciones previas, está aconteciendo esto. Y si eso sucede, entonces las víctimas estarían desprotegidas. A mí me parece que para regular el qué del sistema, primero sepamos cómo definirlo: denuncia o querella. Eso es lo que nos va a dar de manera automática. Desde luego que el Estado de Puebla se conforma por 6 regiones judiciales, cada una entró en vigor con el sistema penal acusatorio a su paso, siendo la primera de ellas la Oriente, con un código de procedimientos penales piloto que se implementó por ahí de 2021, de 2011 si no mal recuerdo, y bueno, tuvo vigencia muy poquito tiempo. El caso es que conforme a la aplicación del sistema penal acusatorio, es como esa pregunta va a ser importante: ¿cuándo fue la denuncia en esa región? ¿Cuándo fue la querella en esa región? Porque cada región entró a su paso, entró en un momento diferente. Eso significa que aquello de que en la reforma del año 2008, de junio de 2008, reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, a los 10 artículos constitucionales, ahí no entró en vigor el sistema penal acusatorio, sino que fue de manera paulatina, conforme a cada una de las regiones de cada uno de los estados de la República. Sé lo que estás pensando: qué complicado ser abogado. Qué complicado ser abogado, y tienes toda la razón. Qué bueno que no soy, ¿no? Precisamente para eso es el diagnóstico. Justamente para eso es el diagnóstico, para abreviarnos pasos, para abreviarnos y ahorrarnos amparos concedidos, para abreviarnos y ahorrarnos reposiciones del procedimiento de segunda instancia. Todo ello, desde luego, que se encapsula en una sistemática que sigue como eje rector la clasificación jurídica: tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta, y en su caso la clase de concurso. Todo ello va a entrar en juego de una manera muy armónica, muy hermosa, dentro de un sistema que tiene conjuntos, que tiene subconjuntos, que tiene elementos, así como en el modelo lógico que yo estudié en el año 2006 de voz y de presencia de mi gran maestro Elpidio Ramírez Hernández. Y todo esto va, desde luego, encaminado a proteger derechos de víctimas, porque si las víctimas acuden a las instituciones, pero no estamos debidamente capacitados a efecto de escuchar las partes claves que debemos escuchar, entonces esa víctima se va con una falsa expectativa. Y nosotros le diríamos: te vamos a proteger con despojo o por despojo, cuando en el mundo de la realidad jurídica tendríamos que estarla protegiendo por un fraude específico. ¿Me explico? Sí. Es como cuando nosotros vamos con un familiar y le decimos: oye, ¿qué crees? Me duele por acá. Y me dice: mira, hace una semana a mí me dolió de la misma manera y me tomé esto y me funcionó. Esa persona se va con un falso diagnóstico, incluso con la expectativa de que puede mejorar, pero en la realidad ese producto le puede hacer daño. Entonces es contraproducente. Lo mismo sucede en el mundo jurídico penal. Si nosotros no generamos diagnósticos adecuados, la primera persona en sufrir las consecuencias son nuestras víctimas. Por eso hacemos tanto hincapié en que la visión del operador jurídico sobre un caso, ya sea en discos compactos, ya sea en expedientes, ya sea de la voz de las personas que se lo platican el caso, debe de tener, digamos, unos lentes que le ayuden a visualizar ese suceso desde un punto de vista diagnóstico, porque de otro modo somos susceptibles de cometer errores en su perjuicio. Para mí es muy importante diagnosticar sucesos
Y es justamente lo que yo tomo como ejemplo y tomo como derrotero en las clases que yo doy en los posgrados, donde abogados y abogadas de todo el estado, e incluso he dado capacitaciones a otras personas de toda la República, precisamente para ayudarles a diagnosticar los casos. Justamente todos hablamos del sistema penal acusatorio. ¿Y qué hay del sistema inquisitivo? Todavía sabemos que en Puebla hay 2 juzgados en materia penal del anterior sistema. Y que, bueno, también se han nombrado asesores jurídicos para ese sistema. Todos nos inclinamos por el sistema penal acusatorio, que cobró vigencia a partir de junio de 2016 en todo el país. Sin embargo, en el anterior sistema todavía hay bastantes procesos, pues de los cuales están en trámite, ya están sentenciados la mayoría, ya muchos están en etapa de ejecución. ¿Y cómo podría ayudarles este diagnóstico jurídico penal a las víctimas? Partiendo de que, bueno, el Ministerio Público no va a invocar las 1500 hipótesis normativas, Claro, de estos dos, claro, de este delito en los 2 artículos. Sería imposible, sería irrisorio que él diera y manifestara ante juez. Sería bastante complicado. Sin embargo, hay un libro que es de Rubén Quintino Cepeda, si no me recuerdo, de 500 casos resueltos o 500 casos no resueltos, en el cual pues el tipo penal lo describe de una manera excelente: autoría, participación, forma de intervención. ¿Cómo podría el Ministerio Público e inclusive el asesor jurídico beneficiar a la víctima a través del diagnóstico jurídico penal? Pues? Sí, claro. En los asuntos del sistema tradicional, las víctimas tienen el mismo universo de derechos en su favor que una víctima del sistema tradicional o acusatorio. Sería falso manifestar que por virtud de la entrada en vigor de un diverso sistema como lo es el acusatorio, las víctimas están desatendidas. Y la pregunta es, oye, pero el apartado B del artículo 20 de la Constitución, donde se consagraban antes los derechos de las víctimas, y actualmente, si lo comparas con el apartado C posterior a la reforma de 2008 del mismo artículo, pues si haces una comparativa, en realidad tú podrías destacar algunas ventajas. Sin embargo, a mí me parece que estos 2 artículos son complementarios. Vamos a tener en cuenta eso, son complementarios. 2, la Ley General de Víctimas es aplicable para ambos sistemas. El juez renuente de esta perspectiva sería un juez que no esté en pro de los derechos humanos. El principio de progresividad a que se refiere el artículo 1 de la Constitución llama a todos los operadores, incluso a todas las autoridades, a aplicar aquellas disposiciones en materia de derechos humanos en pro de la persona. Por lo tanto, para proteger a las víctimas, voy a ocupar también, si soy juez del tradicional, voy a ocupar la Ley General de Víctimas. No solamente el apartado B que le corresponde del artículo 20 complementariamente con el apartado C. Sé perfectamente que si el apartado C se aplica para el acusatorio, ¿por qué vas a aplicarlo de manera complementaria? Insisto, en una visión progresista, y esto se tiene que fundar y motivar al momento de proteger a la víctima. Yo diría que todos los asuntos que actualmente existen en el sistema tradicional están lejos de sucumbir, porque para ello, imagínate que se cometió un secuestro de 80 años de prisión, se libró la orden de aprehensión, entra en vigor el sistema acusatorio, pero no se ha complementado la orden de aprehensión. ¿Cuándo va a expirar? Pues dentro de 80 años. Y dentro de 80 años, cuando atrapen a esas personas, si es que las atrapan alguna vez, se les tendrá que enjuiciar de acuerdo con el sistema que estaba en vigor. Por lo tanto, no estamos ni cerca de culminar con el proceso penal tradicional. Lo que sí sé es que el juez tradicional o los jueces tradicionales tienen la noble consigna, la noble labor de proteger a las víctimas con base en toda la normativa imperante de la que puedan echar mano, y desde luego
advirtiendo siempre el principio de progresividad enlazado con el pro persona en favor de las víctimas de los delitos. Me parece que la manera en que Rubén Quintino Cepeda habla sobre el tipo penal es una manera extraordinaria que se refiere exclusivamente al sistema acusatorio, porque cuando él integra la clasificación jurídica y sus elementos van a aterrizar en los artículos 141, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 335, fracción tercera, y en el 406, párrafo octavo de la misma normatividad. O sea que permea a lo largo y ancho del procedimiento ordinario del sistema penal acusatorio. Pero cuando tú volteas, es una pregunta muy interesante, ¿eh? Cuando tú volteas hacia el tradicional, pareciera, insisto, quedar desatendido. No hay ningún problema. Te voy a platicar algo que yo me tardo en demostrar un buen rato en el posgrado, pero en palabras muy resumidas, podríamos estar concluyendo que los ingredientes que nuestro gran maestro Rubén Quintino Cepeda toma para integrar la clasificación jurídica, los ingredientes que le dan vida a la clasificación jurídica, son los mismos ingredientes del tipo penal. El tipo penal se opera en el sistema tradicional, y aunque estés hablando de cuerpo del delito, de acuerdo con la reforma de 1999 que le dio una regresión, la contrarreforma de elementos del tipo a cuerpo del delito, el cuerpo del delito aún así recupera también los primeros 8 elementos del tipo penal, es decir, la parte objetiva. Por lo tanto, tanto en un sistema como en el otro, tenemos que advertir los elementos del particular, tipo penal, ya sea que le digas cuerpo del delito, ya sea que le digas clasificación jurídica, o bien el hecho que la ley señala como delito. Eso quiere decir que en una visión holística, dogmática para los dos sistemas, nuestras víctimas están protegidas. Pues qué interesante lo que nos acaba de explicar, la verdad. Le damos el uso de la voz a nuestra titular. Licenciada, ¿alguna duda al respecto después de esta gran cátedra? Yo le llamaría cátedra porque la verdad le comentaba hace un momento al juez que hace 15 días aproximadamente nuestros asesores tomaron una capacitación y fue el juez quien la impartió. Y también nos invitó ya el juez ir a su juzgado para que hagamos una grabación. Ya tenemos esa invitación. Gracias. Entonces pues el hago extensiva a usted para que ahora sí podamos agendar un día la otra semana o cuando usted así lo tenga bien instruir y podamos irnos para allá para el juzgado. Claro que sí, será un gusto y un honor. De eso se trata, de que trabajemos y coadyuvemos los tres poderes. El poder judicial para nosotros es muy importante y fundamental, porque eso, el compartir este tipo de actividades, pues hace que también se mande un mensaje hacia la ciudadanía, sobre todo a nuestras víctimas, porque ellos son los que se preocupan, ellos son los que están cansados y desgastados de que se pueda llegar al objetivo y a la certeza de que se haga justicia. La justicia existe. El trabajo, el compromiso lo estamos exponiendo y exhibiendo para que de esta manera, por medio de las redes sociales, que hoy es un bastión importante en todo el mundo, pues lo apliquemos. Sabemos que hay zonas rurales, pero que también ya cuentan con redes sociales, y para nosotros es importante que nuestras autoridades, señor juez, nos compartan los procesos de cómo la postura de nuestras víctimas, qué es lo que piensan ellos, para que ustedes les contesten de lo que nosotros estamos interactuando, como la pregunta de algunas víctimas durante estos días que hemos estado teniendo algunas atenciones, algunas dudas que tenían sobre el proceso judicial en la vida real, que eso es lo que queremos aprovechar su presencia. ¿Qué paso debe seguir una víctima después de denunciar un delito? Bueno, muchísimas gracias, maestra Lisette, por esta oportunidad tan hermosa de llegar a las instalaciones. La verdad es que yo no conocía, y ahora que conozco me enamoro, estoy encantado, y qué bueno ser parte de esta integración dialéctica, porque de esa manera nosotros nos convertimos en voz para las personas que desgraciadamente han sufrido en sus posesiones, en sus pertenencias, en su persona, en su integridad, en sus familiares, las consecuencias no deseadas de un hecho jurídicamente antisocial.
¿Qué deben de hacer después de sufrir un delito y después de denunciarlos? Fíjese que actualmente yo he sido también víctima de un delito, no lo voy a decir, pero me cuesta trabajo encontrar el tiempo para redactar, dirigirlo al Ministerio Público de la Federación y desde luego darle seguimiento. Me cuesta trabajo porque en la vida real pues prácticamente no tengo tiempo, es complicado. Y le voy a decir algo, maestra, afortunadamente tengo todo un equipo de personas talentosísimas. Por cierto, les mando muchísimos saludos a mis compañeros de la ponencia, a la abogada Irianelli, a la abogada Maritza, a la licenciada Alitzel y desde luego a Jaime y a Mari, que siempre están conmigo. Muchísimas gracias por su apoyo, son extraordinarios. Y ellos me apoyan de una manera indiscutible y crucial. De modo que aún así yo no tengo tanta disponibilidad como para sentarme y redactar una denuncia o acudir ante instancias para obtener una asesoría. En el mundo real la vida es muy compleja y estoy consciente y convencido de que las personas tampoco tienen el tiempo, ni los medios, ni el alcance como para poder generarse un hueco y acercarse a las instituciones. Para ellos debe de ser titánico, maratónico, hacerse un hueco, hacerse un presupuesto, venir, ir con la agencia del Ministerio Público, de pronto enfrentar una burocracia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tener paciencia, desde luego no desanimarse, confiar en las instituciones, confiar en nosotros, que estamos trabajando de manera seria y decidida en favor de ellos y de ellas. Y eso no significa que seamos parciales, que vamos a proteger siempre a las víctimas. Los jueces protegemos a todos. Seas víctima, seas parte imputada, e incluso si eres perito, si eres una persona que ingresa a mi sala de audiencias, yo voy a proteger los derechos de todos, porque soy y estoy perfectamente convencido de que los jueces somos garantes de los derechos de todo individuo. De modo y manera que con esas bases yo diría que no se desanimen, no se desalienten, que le den seguimiento a su procedimiento, que no dejen de memorizar algunos datos que son propios de su causa penal. Oye, ¿cuál es tu causa penal? Ni siquiera sé, no me acuerdo. ¿Quién es tu juez? Ay, no sé. Bueno, esos detallitos definitivamente crean un impacto en el mundo real. Sin embargo, las víctimas de delitos deben de tener confianza en las autoridades, porque con instituciones tan fortalecidas como en el caso de usted, maestra Lisset, como en el caso de usted, maestra Lorena, del doctor Paul, del licenciado Amado, que está en estos momentos presente, del maestro Rogelio, que es además mi amigo. Vaya, son personas extraordinarias, talentosas, que le dan un plus a las instituciones. Y si a eso le sumamos jueces preparados, no estoy hablando de mí en absoluto, si le sumamos jueces, juezas preparados, jueces convencidos de que están ahí para hacer una labor extraordinaria y muy, muy maravillosa, bueno, entonces me parece que solamente es cuestión de tiempo para que estas víctimas ingresen al espectro jurídico en donde se les va a pagar la reparación del daño y, lo más importante, para que tengan el esclarecimiento de los hechos, porque no por ser víctimas significa que vamos a ingresar al mundo de la reparación del daño. En ocasiones las pruebas no alcanzan para ello. En ocasiones el compromiso del juzgador completamente imparcial no alcanza para que ella pueda acceder al acceso a la justicia. De pronto son una serie de factores que, sumados entre sí, nos llevan a considerar que una víctima simple y sencillamente tendría que tener tanto disposición como expectativa. Por último, quiero aprovechar para decir esto, ya que lo preguntan, y esto es muy real. ¿Saben? Yo les diría a las víctimas, no solamente denuncien, no solamente vayan las primeras ocasiones ante la autoridad, cuando toque el juicio oral, vayan. Repito, cuando toque el juicio oral, vayan para hablar de viva voz, para platicar con sus experiencias a partir desde primera persona ante el juzgador, cómo fueron los hechos individualmente considerados, a efecto de que el juzgador pueda evaluar aspectos de fiabilidad, de credibilidad, para que las partes te puedan interrogar y, desde luego, para que tu asunto pueda tener mayores expectativas de progresar, porque difícilmente podemos sentenciar si las víctimas
no van, difícilmente. Entonces esto es una realidad, y ya que me estoy dirigiendo a nuestras víctimas, bueno, pues pedirles encarecidamente, no dejen de ir, por favor. Es algo bueno, es algo legal, te van a hacer preguntas, y desde luego que todo es por virtud de una sana posición legal, que es encontrar la verdad de los hechos. Pues gracias, señor juez. Claro. Y Samantita, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Adelante, es el momento. A ver, aunque totalmente no es mi área y habrá que tendré que leer muchas cosas para poder entender esta plática, comparado con lo mío, o sea, con lo que yo hago y lo que yo estudio, para dar un diagnóstico, pues se tiene que hacer un expediente clínico como para poder conocer los antecedentes patológicos, si tiene alguna alergia a algún fármaco, varias cosas. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes hacen un diagnóstico a la víctima? O sea, ¿qué es lo que tienen que entender para poder determinar el diagnóstico? Bueno, es que, es una hermosa pregunta, y muchísimas gracias, Samantha, por realizarla. El hecho de que desde otra área de la ciencia tú vengas, te incorpores y platiques, para mí es extraordinario. Gracias. ¿Sabes? Porque le das voz a todas las personas que estudian tu área, y sencillamente demuestras que esto no es puerta cerrada. Aquí podemos estar quien sea, y todos tienen voz para este tipo de actividades. Muchísimas gracias por estar aquí, apreciada Samantha. Te puedo decir que el diagnóstico al que me refiero no está encaminado hacia la víctima. Nosotros no diagnosticamos a la víctima, lo que diagnosticamos es el hecho, ¿sabes? Y por eso tu pregunta es tan hermosa, porque ¿hacia dónde diriges el diagnóstico? No se dirige al padecimiento, en realidad se define o se dirige hacia las características del suceso. Fíjate que cuando como operadores jurídicos, como jueces, como magistrados, como asesores jurídicos de la víctima, ministerios públicos, defensores, cualquiera que sea tu rol, si nosotros advertimos de una fuente información objetiva acerca del hecho, al final del proceso nosotros vamos a adquirir el hecho completo. Ese suceso completo puede abarcar tanto como sea posible. Eso que nos platicó el familiar de la víctima, eso que escuchamos de los audios y videos de las audiencias del caso, que pueden ser 12 discos, eso que nosotros leemos de un expediente de 15 tomos del sistema tradicional. La fuente de conocimiento puede emanar de cualquier lugar. Al final, lo que tú vas a obtener es el hecho completo, un hecho del tamaño de un mantel que podría cubrir este escritorio tan bellísimo. Ese es el hecho completo. Lo levantamos, lo vemos por todos lados, lo vemos de manera traslúcida, y advertimos una serie de circunstancias de lugar, tiempo y ocasión. Vemos personajes, vemos lugares, vemos fechas, vemos familiares. Ahora bien, la pregunta para elaborar, uno de los primeros pasos para elaborar el diagnóstico es, en materia penal, ¿qué parte de ese hecho completo me interesa para diagnosticarlo? Es decir, que ese hecho completo no va a ser mi material o mi objeto de estudio, mi objeto por conocer, sino que lo tengo que recortar, lo tengo que focalizar para que pueda caber en el óptico de un microscopio electrónico, y de esa manera yo lo pueda estudiar apropiadamente. ¿Qué parte de ese gran hecho completo va a caber dentro del muestrario para el microscopio? El hecho típico. Es un hecho que se corresponde a la facticidad, o sea, ocurrió en un punto del tiempo, pero que aparte tiene propiedades muy específicas que provocan que esa parte del hecho encuadre en una descripción que realiza el legislador. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Lo que necesitas para el hecho completo, quitarle el hecho típico y estudiarlo, es que A privó de la vida a B. A eso le vas a agregar lugar, tiempo y modo, y prácticamente tienes material de estudio para ingresar al microscopio y poder generar con ello un diagnóstico jurídico penal. Luego de que yo tengo esa información, y todo lo demás queda fuera, todo lo demás queda fuera. Una vez que tengo esta información muy específica, entonces, ahora sí,
voy a poder generar los pasos de los que hablábamos hace un momento, apreciado Amado. Vamos a poder hablar de que A cometió homicidio agravado en razón de la ventaja consumado instantáneamente por el autor directo, donde entran en juego, en el caso individualmente considerado, los artículos A, B, C, D, E, F, G de tal ley aplicable en el tiempo de los hechos. Y también vamos a poder diagnosticar el hecho de que esos artículos deben de ser y deben de estar suficientemente calibrados, de modo que no existan más de los suficientes ni menos de los necesarios, porque si hay más artículos de los suficientes se va a crear un abuso de autoridad, generalmente privación ilegal de la libertad en contra de una persona en conflicto con la ley penal. Pero si son menos de los necesarios, entonces lo que se va a provocar es una impunidad en detrimento de nuestras víctimas. Y esto a veces los operadores no lo ven, a pesar de estar mirando en el microscopio, no lo pueden advertir, precisamente debido a que existen áreas de oportunidad. Y es muy común en la vida real que cuando te presentan el caso como juez, esos artículos que invocan las autoridades, como el agente del Ministerio Público, tiene errores. Tanto errores en perjuicio de la persona inculpada, tanto errores en perjuicio de él, la víctima del delito. Y eso nos lleva a un aspecto más que usted estaba tocando hace un momento. ¿Cómo podríamos encaminar a la gente del Ministerio Público? ¿Acaso es en audiencia? Si yo como asesor jurídico de la víctima advierto que el agente del Ministerio Público incurre en una falencia al momento de invocar esos artículos que entran en juego en un caso individual, ¿puedo hacerlo en audiencia? La respuesta es no. Ese es un trabajo extraprocesal, un trabajo que el agente del Ministerio Público debe de ser incitado, debe de ser convencido, debe de ser instruido por el asesor jurídico victimal de que los artículos que está invocando para llevar el caso ante el juez no son los correctos, le hacen falta algunos ingredientes, y convencerlo de que si persiste el agente del Ministerio Público en llevar el caso de esa manera, se va a generar impunidad en perjuicio de una víctima, pero no es en la audiencia el momento idóneo. Y la respuesta es esta: ¿por qué en la audiencia no? Porque el asesor jurídico no puede tener en sus manos la pretensión punitiva. La pretensión punitiva, que es prácticamente la solicitud de castigo. La pretensión punitiva únicamente la tiene en sus hombros el agente del Ministerio Público, como así lo establece el artículo 21, 3 primeros párrafos del Pacto Federal. Por lo tanto, si aun cuando el asesor jurídico de la víctima tiene razón en indicarme es que los artículos invocados por el Ministerio Público no son los suficientes y tampoco los necesarios, y quiero evitar impunidad, yo le diría: sí, pero ¿qué crees? Tú no tienes esa potestad. O sea, no estás en esa parte del juego que te permite jugar esos dados. No tienes esa prerrogativa, quien la tiene es él. Y por lo tanto, el trabajo del asesor jurídico victimal era antes de la audiencia, para que el Ministerio Público, la persona que puede corregir el ejercicio de la acción penal, ingrese a la audiencia y digamos, los artículos correctos, debidamente calibrados, sin excesos ni defectos. Pues, wow. Pues gracias, Samantha, por tu pregunta muy interesante. Le damos el uso de la voz al doctor Paul. Sí. Muchas gracias. Gracias por la clase magistral. Creo que no, al contrario, bien necesario el poder explicar esto con mucho detalle, porque bueno, los que no somos expertos en el tema legal, pues pasa algo que pasa mucho en la educación, ¿no? Cuando no entendemos algo lo desechamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con una víctima que a veces dice, y porque todos tenemos, como en la vida real, es que es muy complicado poner una denuncia, es muy complicado darle seguimiento, ¿no? Sí, claro. Y yo me gustaría enfocarme en lo que decías de la invitación. En lo que yo pensaba de los juicios es que la víctima estaba presente, pero como estaba haciendo la invitación, yo me imagino que entonces no en todos los juicios está presente la víctima, o bueno, puede estar ausente y puede llevarse a cabo. Entonces, cuando la víctima quiere estar y quiere seguir el proceso en vivo, ¿cómo se asegura que su versión, que la versión de su testimonio, pues tenga legalidad, tenga pertinencia y tenga pues lugar, ¿no? Uno tiene esta expectativa de los juicios americanos, de las películas en donde pasan, ¿no? Claro. Y el abogado le pregunta y él da su versión,
Pero ya en la vida real, ¿cómo se asegura que la víctima realmente tenga pues esa oportunidad de poder volver a decir su testimonio o bueno, el fundamento de lo que está buscando justicia, ¿no? Sí, claro. De hecho, la víctima no está obligada a ir a todo el juicio de primera cuenta. Si quiere presenciar todo el juicio, tiene todo el derecho y puede ingresar a la audiencia y observarlo a un lado del asesor jurídico victimal. Lo observa todo. Pero no es necesario. Para eso tiene representatividad, que es el asesor jurídico victimal. Bien. Pero habrá un momento en el que le corresponda a la víctima desfilar como órgano de prueba. ¿A quién llama agente del Ministerio Público? Ahora sí llamo a la víctima. La víctima es Daniel Mendoza Medel, por el delito de robo. Perfecto. Entonces la víctima, desde donde está, sentadita a un lado del asesor jurídico o en el público, donde quiera, donde se sienta cómoda, se pone de pie, se dirige al estrado, solita, se sienta, y precisamente para que su testimonio tenga legalidad y representación, como lo que usted mencionaba, es que la víctima ahora va a decir su versión escrita, pero en oral, la va a verbalizar. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo puede hacer de manera libre, es decir, no puede llegar y sentarse y explicar lo que le sucedió, sino que todo va a ser a preguntas guiadas. Entonces, primero le va a hacer preguntas el agente del Ministerio Público, le va a hacer preguntas abiertas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con quiénes, ¿verdad? ¿Dónde te encontrabas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué sucedió este día? ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Qué pasó después? Dile al tribunal qué ocurrió luego, a quién pertenece ese teléfono, etcétera. ¿Quién te lo compró? ¿Cómo lo puedes justificar? ¿Podrías reconocer esa factura? Ya que la tienes a la vista, dinos qué tienes enfrente de ti. Pues es la factura que ampara la propiedad del teléfono por los 20,000 pesos que pagué. De hecho, fue un regalo de mi esposo. Y entonces existen este tipo de mecanismos para que, a través del principio de la inmediación, sea el juzgador quien de primera cuenta pueda escuchar y observar a la víctima. Lo que quiero decir también es que algunos juzgadores apuestan a la psicología conductista. Mirar las expresiones, las facciones, si está nerviosa, no está nerviosa, si se peina el cabellito de por acá o si se sopla 2 veces, cuántas veces juntó sus manos. Ese tipo de aspectos quedan derrotados a través de una corriente doctrinaria que se llama psicología del testimonio. Cuando nosotros apostamos por la psicología del testimonio para evaluar el comportamiento de una víctima, entonces sabemos que el comportamiento de una víctima es lo que menos nos importa. En realidad, tú siéntete cómoda, ve hacia donde quieras ver, haz los gestos que quieras hacer, haz las muecas que quieras hacer, incluso puedes llorar, puedes no llorar, y aún así tu testimonio debe de cumplir determinados elementos para darle credibilidad y fiabilidad. ¿Qué es lo que busco en una víctima o en un testigo en general? Para darle fiabilidad, bueno, que tenga coherencia interna, que tenga coherencia externa. Es decir, si toda la evidencia apunta a que los hechos fueron en noviembre de 2005, pero la víctima asegura que fueron en noviembre de 2020, ahí ya no hay una coherencia externa, hay digamos, una incoherencia. Entonces, obviamente su relato debe de ser circunstanciado. Una víctima generalmente se acordaba, si es que fue asaltada en Paseo Bravo, ¿a qué iba? ¿Hacia dónde se dirigía? Pues iba yo al banco, iba a traer a mi papá, estaba esperando el Uber, me acuerdo perfectamente, cómo se me va a olvidar, iba yo a la escuela, salía de la escuela, presenté un examen, me reprobaron en el examen. La víctima va a decir perfectamente qué estaba haciendo en ese lugar. Entonces, si uno escucha ese tipo de circunstancias, acrecenta la fiabilidad en favor de esa víctima. Obviamente, bajo esta guisa, bajo este escenario, las demás partes también van a tener la posibilidad de interrogar a la víctima, tanto el asesor jurídico victimal después del Ministerio Público, como la defensa del o de los inculpados. Le van a hacer preguntas generalmente sugestivas. Tú te encontrabas el día de los hechos en Paseo Bravo, ¿verdad? Y dices que habías presentado un examen. ¿De qué era ese examen?
Pues de filosofía. Estudio filosofía. ¿De qué materia? De filosofía analítica. Entonces se va tomando nota. Esa información llega con inmediación, que la inmediación es el contacto entre el juzgador y los órganos de prueba. Es prácticamente esta pequeña distancia que existe para poder sensopercibir la esencia de la prueba. No tanto de que ya me llegó el testimonio, como en el tradicional, que tengo 20 tomos y tengo 800 declaraciones, y sin ver a las víctimas, sin ver a los testigos, pues yo veo lo que dijeron hace 12 años. Y no hay forma de que alguien les pregunte y yo los pueda ver. Entonces era un poquito más ciego ese procedimiento. Por lo tanto, aquí, por virtud del principio de la inmediación consagrado en la primera parte del artículo 20 de la Constitución, entonces nosotros sabemos que la inmediación nos va a ayudar a tener ese contacto con las víctimas, con los testigos, a efecto de saber si les damos o no fiabilidad. Sí, muchas gracias. No, pero de qué, un gusto. Gracias, doctor. Compañeros, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, ya retirándonos para finalizar, pues, de todo la experiencia en juicios que ha tenido, personalmente, ¿qué ha aprendido sobre los derechos de las víctimas? Ay, es una gran pregunta. He aprendido a que los jueces y las juezas estamos llamados por el Estado mexicano, no quiero decir obligados, pero estamos llamados de una manera muy enérgica a tratar los asuntos con sensibilidad, a aplicar la perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología para identificar asimetrías de poder entre los sujetos de la relación procesal. Cuando nosotros detectamos que víctima e inculpado se encontraban al tiempo de los hechos en una verdadera asimetría, por ejemplo, aquí es directora del CEAVI, ¿no? Y el esposo pues era un escribiente del ayuntamiento, ¿no? Entonces, esas posiciones permiten sostener objetivamente que existe una asimetría de poder, porque mientras aquí tenemos todo un aparato que protege, cobija a una titular, de este lado difícilmente se puede tener, incluso porque el señor está contratado por honorarios. ¿Me explico? Entonces, estas asimetrías sí juegan un papel muy importante en los casos. Para eso estamos como jueces y juezas obligados a advertir el contenido de la jurisprudencia 22/2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por virtud de la cual se establecen una serie de pasos para juzgar con perspectiva de género. El primero de los pasos es que en un caso debemos observar si existe esta asimetría de poder. Una vez que tenemos la sospecha, entonces debemos de prescindir de ocupar terminología que esté matizada de prejuicios, en el sentido de que, pero pues es que también se lo busca, ¿no? Pues ¿cómo no la van a tratar así si ella ve cómo se viste? No podemos pensar de esa manera, estamos prohibidos. Ese es el paso número 2. Número 3, ya que nuestra sospecha no está prejuiciada, entonces, y si no está debidamente demostrada en actuaciones, debemos de ordenar prueba. Un juez acusatorio sí puede ordenar el desahogo de medios probatorios. No nos volvemos jueces tradicionales o inquisitivos en donde el juez busca la prueba, sino que más bien estamos actuando en concordancia con un sistema jurídico legal que trata de proteger a todos y a todas en igualdad de condiciones. Por lo tanto, ya que tenemos esa sospecha y hemos prescindido de un lenguaje estereotipado y sin prejuicios, tenemos que ordenar prueba. En algunos casos no es necesario porque la asimetría de poder es más que evidente. Entonces, cuando no es necesario, no ordenamos prueba, nos quedamos con lo que ya tenemos. Cuarto paso, tendremos que cuestionarnos acerca de la neutralidad del derecho. Voy a poner un caso. En un asunto que fue tratado en el amparo directo en revisión por la primera sala, número 6818/2016, se vio el caso en donde a una mujer de nombre C le suministra pastillas a su esposo y mientras estaba adormilado por el efecto de las pastillas lo priva de la vida, lo incinera. Entonces obviamente que el diagnóstico del Ministerio Público es
homicidio agravado en razón de la ventaja consumado instantáneamente por la autora directa en forma de acción dolosa. Ese título de imputación se sostiene en primera instancia porque el juez de la causa dice, en efecto, eso es un homicidio doloso, y no solamente doloso, fue premeditado y en razón de la ventaja, porque él no podía ofrecer ninguna resistencia, además estaba caído, estaba inerme, y ella pues tenía un dominio funcional del hecho que le permitió actuar como lo hizo. Posteriormente se va a la apelación y los magistrados colegiados de la sala penal de aquel lugar confirman la sentencia. El señor juez tuvo razón, se confirma la sentencia. Se va al amparo directo y los magistrados federales le niegan el amparo. ¿Qué le queda? El amparo directo en revisión. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en el número ya indicado. Sesionaron y lo que hicieron fue conceder el amparo a efecto de que el Tribunal Colegiado de Circuito pudiera examinar la figura de legítima defensa. Y en ese amparo, en revisión, se dice, a ver, la legítima defensa está pensada para los hombres, porque para que se pruebe una legítima defensa debe acreditarse una agresión real e inminente, es decir, que el sujeto activo del delito se pare enfrente de nosotros y es real y es inminente que él nos está agrediendo. Por lo tanto, no hay ninguna duda para poder decir que existe la agresión y que hay una necesidad de repelerla. Y dicen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, esa definición sobre la legítima defensa está pensada para los hombres, porque los hombres en su genética tienen la posibilidad de reaccionar ante esa clase de conductas de manera instantánea, pero una mujer funciona de manera diferente. Entonces, si te cuestionas sobre la neutralidad de la norma, posiblemente sobre el caso de la señora C, llegues a otra conclusión al momento de pasarle el tamiz de perspectiva de género al mismo asunto. Paso número 4, cuestionar la neutralidad de la norma. Paso número 5, tendríamos que promover un lenguaje incluyente y número 6, aplicar derechos humanos. Justamente es eso. ¿Qué estamos llamados entonces las autoridades? A actuar con sensibilidad, a actuar sabiendo que tenemos personas de carne y hueso, por un lado imputados, por otro lado víctimas, que son sujetos de derechos, también de obligaciones, desde luego, pero sobre todo de derechos. Y esos derechos a veces se pueden ver disminuidos en la medida que un juez, que una jueza no estén debidamente capacitados. En el tiempo en que yo he estado ahí, para mí ha sido un concierto de experiencias positivas, de aprendizajes muy bellos, que me han reforzado la idea de que nosotros estamos llamados a actuar con conciencia y en favor de los derechos humanos de todos y de todas. Gracias, señor juez. Pues muy interesante ya esta plática, que ya hemos abusado de su tiempo, eran 30 minutos y creo que ya vamos más, pero... No, al contrario, es un gusto. Pero la verdad es que ha sido muy interesante el tema, no sé ustedes cómo les ha parecido, pero la verdad es que sí ha sido muy interesante. Yo nada más quiero hacerle dos preguntas más, claro, que son muy cortas. Sí, claro. De los asuntos que tiene actualmente el juzgado que dignamente preside, ¿podría decirnos qué porcentaje de juicios representa la CEAVI? Yo podría decir que es en el mayor número de los casos, digamos un 80%, porque generalmente las víctimas es muy difícil que, si ya sufrieron un delito que los dejó indefensos, tengan los recursos para contratar a un abogado. Y es que vamos a ser sinceros, los abogados particulares cobran por audiencias. Claro. Cobran por audiencias, y si te van a cobrar 10,000 pesos por audiencia, mejor no contrato un abogado particular, recurro a un organismo público en donde igualmente voy a encontrar, e incluso mejormente capacitados. Lo digo con todo respeto, amor y cariño para nuestros amigos que son litigantes, son particulares, pero también he visto que hay extraordinarios abogados, tanto en Defensoría como en CEAVI, dignamente representado por nuestra amiga la maestra Lisette. Extraordinarios todos ellos, de verdad. Muchas gracias, señor juez. Y una última pregunta ya para ya concluir.
¿Cuál es la participación de la CEABI dentro de los juicios? ¿Qué podría decirle a nuestra audiencia qué es la CEABI? Que confíen en nosotros, que aquí van a encontrar un abogado que va a respetar sus derechos, que los va a defender en la etapa de juicio. ¿Qué Claro. podría decirle a nuestra audiencia de la CEABI? Claro, la CEABI es la institución que concentra abogados, abogadas altamente especializados, capacitados en todas las materias para representarte a ti, que eres víctima del delito, y desde luego para llevarte de la mano en esos asuntos tan complejos y engorrosos, y desde luego que ese abogado y abogada tiene la profesionalización tan alta que no te va a dejar a la deriva. Yo te sugeriría que te acerques a la CEABI, porque además esos abogados y abogadas no te van a cobrar, lo van a hacer con mucho gusto en tu favor. Esos abogados tienen el lema de no dejarte solo, de no dejarte sola, entonces acércate a este hermoso organismo. Gracias. Pues ya para finalizar, le cedo el uso de la voz a nuestra titular, licenciada Liz Gallegos Lozano. Licenciada, adelante, ya para que podamos concluir ahora sí ya nuestra plática del día de hoy. Claro que sí. Un saludo a todos los que nos siguen. Los exhortamos a que continúen viendo las transmisiones. Invitados honoríficos como el día de hoy del señor juez Daniel Mendoza Medel, para nosotros es de agradecer públicamente que esta es una de las primeras invitaciones y por supuesto que le tomamos la palabra en la invitación que usted nos ha exhortado. Por supuesto que sí estaremos en donde usted representa, en esos juzgados, para que podamos ahora en su casa que también nos compartan preguntas abiertas, porque eso es lo interesante, lo importante, el poder interactuar, que no nada más nuestras autoridades sean los que nos representen, sino que también la ciudadanía, nuestras víctimas, conozcan que hoy que trabajamos de la mano es para fortalecer, son alianzas productivas, son alianzas certeras para la efectividad de lograr la efectividad. De manera reiterativa menciono efectividad porque es una palabra que la tengo muy presente, de recuperar la confianza de las víctimas, de poder representarlos con esa calidad, de que en cada audiencia se cuenta ahora con el conocimiento, la firme convicción y el compromiso de que se va a hacer justicia, de que vamos a lograr que las sentencias sean favorables, que la reparación integral siempre va a ser a favor de nuestras víctimas. Somos la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, multidisciplinario, con humanismo, bioética social y sobre todo que hoy nos fortalecemos gracias a nuestro Poder Judicial que nos permite este tipo de actividades, porque su humildad, sus conocimientos y el permitirnos poder llegar a ustedes, poblanos y poblanas, pues es una forma de pensar en grande y cumplir con esos lineamientos de seguridad y de senderos de paz, que es lo que buscamos, como nos los ha exhortado el señor gobernador Alejandro Armenta. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por la atención, a nuestros invitados, a la directora jurídica, a nuestro subdirector, al licenciado Amado, al doctor Paul y a nuestra futura doctora. Muchísimas gracias, saludos a todos, síganos el día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias. No, al contrario. Sí, pero sí es de que abran la puerta. Sí, cada vez que interviene uno como que se levanta más el calorcito. Vamos a pensar en ventiladores o en una Claro. Sí, en un aire ¿Nos acondicionado. regalan una foto, por favor? Claro. Claro. Señor juez, le vamos a hacer llegar el día de mañana un reconocimiento. No se preocupe, no se preocupe. Lo hacemos No, con la intención de que podamos seguir trabajando, Claro, sobre todo con porque gusto, claro. es una forma también para nosotros Sí. de poder reconocer su tiempo. De Ay, que no se preocupe. Sé que pudo haber movido muchísimos temas de agenda, de compromiso, de carga de trabajo para poder Fíjese estar que acá. tenemos el asunto de Cecilia Monzón. Y bueno, ese asunto prácticamente consume el 90% de todo mi tiempo. Gracias a ese asunto yo tuve que aventar literalmente todas mis audiencias hasta octubre. Y no creo que lo acabemos antes de octubre. Va para más de un año.
Entonces, pues prácticamente sí estoy así muy apretado de tiempo. Y los pocos asuntos que yo llevo, pues trato de también apretar la agenda en los momentos que yo tengo disponibles. También para que el licenciado Efraín tenga trabajo, ¿no? Porque si no, me lo van a mandar a otro lado. No, fíjese que el compromiso siempre es muy grande con todos y todas. Y por eso hacemos un esfuerzo enorme por saturarnos de trabajo, aunque eso esté en detrimento de nosotros, porque a qué hora comemos, Sí. a qué hora llegamos, a qué hora nos capacitamos. Aunque no lo crea, también estoy ahorita muy emocionado porque me inscribí a un curso de especialización de mi gran amiga y doctora, maestra, Verónica Román Quirós, que es la jurista más importante de todo México. Después de ella está Carla Prat y así van así como en escaloncitos. Y ya quiero en estos días llegar y oírla, de verdad, conectarme en Zoom porque ella está en Ciudad de México y seguir aprendiendo de los extraordinarios maestros mexicanos. Y también debemos tener espacio pues para la familia, para caminar un poquito, aunque sea 10 minutos, ¿verdad? Porque totalmente debemos tener, y son derechos humanos. Pero a veces yo digo en el posgrado, pues parece que los jueces no tenemos derechos humanos, porque al contrario, ya hay quejas de su servidor en el consejo, en el consejo de la judicatura, porque dilato, o más bien estoy poniendo las audiencias para muy lejos. Entonces a la gente no le interesa, la gente quiere sus asuntos resueltos ya. Y por otro lado también es bien curioso, porque por un lado me están apuñalando en el sentido de quejarse, interponerme quejas, y por otro lado, sí, pero tú vas a ser el juez que va a sentenciar a mi persona. Entonces, primero te castigamos a través del consejo, te levantamos actas administrativas, pero tú vas a enjuiciar a mi inculpado. Si yo fuera defensor, jamás me quejaría de un juez. Claro. ¿Por qué lo va a sentenciar a mi persona? Lo que menos quiero es molestarlo. Hablar con él, oiga, licenciado, entiendo que tiene mucho trabajo. ¿No se puede antes? No se puede. Bueno, en octubre está perfecto, no hay ningún problema, nos esperamos. Pero quiero que él ponga un puntito positivo ahí en la dialéctica del asunto. Pero así estamos, querida maestra, y bueno, con el gusto de siempre, de verdad que cada vez que ustedes necesiten, pueden contar con su servidor. Pues a mí me gusta dar clases, me gusta transmitir lo muy poquito que sé. El maestro Rogelio es de los estudiantes que siempre están presentes en los cursos, siempre. Cada curso que doy, ahí está, y ahí está, y ahí está. Yo digo, no se aburre este hombre. Tienes sed de seguir aprendiendo. De verdad. Eso es bueno. Pero, ¿sabe? La gente necesita personas así, porque los que ganan son ellos, son ellas que están allá afuera requiriendo nuestros servicios. Y bueno, pues yo los felicito por tener esta clase de iniciativas. Qué padrísimo, qué genial que lo hagan. Ojalá no paren de hacerlo, no se desanimen nunca. Y siempre vamos adquiriendo un poquito como de experiencia para la proyección de redes sociales. Y bueno, con el permiso de ustedes también voy a ocupar un poquito de mi material para para decirle a mis dos seguidores qué es lo que yo hago y qué es lo que vine a hacer el día de hoy. Sí, sobre todo maestra, que llega a todos los rincones la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Qué bueno. Porque estamos enfocados en diferentes rubros, específicamente en el área jurídica, que nos acompañen ustedes, jueces, juezas. La próxima semana invitaremos magistrados. Qué bueno. Y la presidenta del tribunal, después a la fiscal. De hecho, hoy tuvimos reunión, fue la toma de protesta de la conformación del Comité Interinstitucional del Protocolo de ALBA, y pues eso hace que vayamos trabajando y fortaleciendo para poder lograr que toda la ciudadanía y las víctimas que han estado expuestas y de alguna manera se sienten olvidadas, poder recuperar nuevamente la confianza. Es un proceso, no puede ser de un día para otro, pero la presencia de ustedes fortalece muchísimo, porque también a ellos les proyecta y disipa las dudas que tienen, que por eso estos puntos que se trataron fue para eso, para que las mismas víctimas tengan las respuestas de manera dinámica, de manera humilde, claro, en donde nuestros jueces y juezas no estén señalados para estarse quejando, porque de todo ya ahora es un proceso de los vamos a denunciar, ahora me voy a la Comisión de Derechos Humanos, y buscan las vías para ser escuchados. Y esto va a ser un voz, por eso se llama las voces de SEAVI. Qué bueno. Porque esto va a ser un portavoz para todo el estado de Puebla, y sus 2 seguidores se van a volver 2 millones. Con que se vuelvan 4 es suficiente.
Sí. Muchísimas Sí, gracias. No, gracias a usted. Nos tomamos Gracias a la usted. foto. Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Primero sentados y luego parados, ¿verdad? Sí, claro. A ver si me ayudas con eso. Gracias. No, pero la primera es sentados. Ah, bueno. Claro que sí. Todos, acompáñenos. Para que se vea el logo. Si no, luego me lo llevo. Ahora sí lo pongo antes. ¿Las sillas? O sea, estamos. Si quieres, aquí entra. Pero si lo ayuda por la cámara, por favor, con cuidado. Me gusta mucho la fotografía, ¿sabe? ¿Sí? Y pues en mis ratos libres me dedico a tomar fotos, a hacer video y bueno, editar. Me gusta. Es una terapia relajante. No, bastante. Me gusta mucho. La primera foto normal, la segunda haciendo un corazón, por favor. ¿Listos? Uno, dos, tres. Sonriendo, por favor. Listo. Vamos a agarrar un corazón. Sí. Bueno, si no puede, así. Es que ya nos pasó lo mismo. Este es el corazón moderno de jóvenes. ¿En ¿Sí? serio? Ah, así. Así. No, yo ya no soy joven. Así como conejito. Ajá. Es que el otro estaba difícil. Listo, gracias. Este es así. Ok, parece durazno. Mira. Como el presidente Peña Nieto. Y nos tomamos una aquí, usted Claro, y yo. claro, con mucho gusto. Con No, mucho gusto. los reconocimientos que les estamos entregando está firmado por el secretario de Gobernación y por claro. su servidora. Qué bueno. Y Gracias. tenemos proyectado para julio en el Salón Barroco invitar a todos los jueces, a la presidenta del Qué padre, tribunal, qué a la extraordinario. fiscal, y ahí pues ya para acompañar al señor gobernador y darles un reconocimiento. No, firmado muchísimas también por nuestro gracias, gobernador. con mucho gusto. Trabajar en equipo. Claro que sí, con mucho gusto. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas ¿Me gracias. pueden tomar a mí una foto con mi cámara, por favor? ¿Voy por ella o me la pasan? De pronto me queda aquí cerca, ¿eh? No se preocupe. Sí, muchas gracias. Aquí está bien.